bienvenidos a este video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de comenzar con el tema de este video, quiero agradecer algunos de sus mensajes, algunas de las sugerencias, a la gente nueva que me está siguiendo y que me escribe en las redes sociales. De verdad, muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Y ahora sí, pasando con el tema del día de hoy, como habrán visto en el título, les voy a hablar de 8 residencias reales que, aunque tienen una historia muy interesante, actualmente ya no son habitadas por la realeza. Comencemos con el castillo de Chapultepec en México. Construido en el bosque de Chapultepec, más específicamente en la cima de un volcán extinto, que fue considerado un lugar sagrado, este castillo data de finales del siglo XVIII, durante el tiempo en que México era territorio perteneciente a España. De hecho, se pensó que este castillo sería residencia para los virreyes, quienes solían cazar y descansar en el bosque, aunque fue poco utilizado en la práctica y para el año 1833 ya se utilizaba como colegio militar. Como tal, en septiembre de 1847 enfrentó un bombardeo del ejército estadounidense que le causó graves daños. Afortunadamente fue restaurado y continuó siendo colegio militar hasta que los conservadores derrocaron la República Mexicana y establecieron el Segundo Imperio. Eligieron al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota como emperadores de México. Ellos convirtieron el castillo en su residencia y lo llamaron Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle. Desde entonces, con el trabajo de arquitectos austriacos, franceses, belgas y mexicanos, lo transformaron en una auténtica obra de arte. Otro detalle importante es que este recinto se convirtió en el punto de partida del paseo de la emperatriz que ordenó construir Carlota y que actualmente es llamado Paseo de la Reforma, una emblemática avenida de la Ciudad de México. Desgraciadamente, a la caída del imperio en 1867, este edificio quedó abandonado, aunque se convirtió en el único castillo de América del Norte en haber sido residencia de la realeza. Pero su historia no termina allí. De 1878 a 1883 funcionó el Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético en ese lugar. Cambió de sede porque regresó el Colegio Militar y eventualmente el castillo se adaptó como residencia presidencial que habitaron presidentes como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, entre muchos otros. Todo esto hasta que el 3 de febrero de 1939 fue decretado sede del Museo Nacional de Historia, el cual se inauguró el 27 de septiembre de 1944 y que sigue funcionando actualmente. Pasemos a conocer la siguiente residencia, y ese es el Palacio de Versalles, en Francia. Cuando era todavía un príncipe, el futuro rey de Francia, Luis XIII, encontró un terreno a las afueras de París que se convirtió en su favorito para cazar, principalmente por la abundancia de ciervos. Ya siendo un rey en 1623, decidió construir un pequeño pabellón de caza donde pudiera pasar la noche. Inicialmente era un lugar muy sencillo, a donde asistían muy pocas personas. La reina Ana de Austria tendría sus propios apartamentos, aunque se cuenta que el rey nunca la invitó a pasar allí la noche. Pero fue realmente el siguiente monarca francés, Luis XIV, quien tuvo una visión sin precedentes para ese lugar. Iniciando en 1661, cuando, enamorado del entorno tranquilo y el amplio terreno, emprendió importantes obras en el lugar. A partir de entonces, el palacio tuvo un gran número de proyectos de construcción que avanzaron a gran velocidad, y para 1664 era el recinto de las fiestas y grandes celebraciones. A partir de 1682 ya se había convertido en la residencia principal de la corte y el gobierno francés. Pero, aunque Luis XIV gobernó casi 72 años, tras su muerte en septiembre de 1715, Versalles todavía no estaba terminado, y la corte se mudó a otros palacios. Así, el majestuoso Versalles, en el que se habían invertido enormes cantidades de dinero, entró en un largo periodo de abandono. El siguiente monarca, Luis XV, no vivió permanentemente en Versalles, aunque su sucesor, Luis XVI, sí prefirió esta residencia, donde además celebró su matrimonio con la archiduquesa de Austria, María Antonieta, en el año 1770. Además, inició varios proyectos para remodelar el interior, incluyendo el famoso Petit Trianon, que si bien había pertenecido a otras amantes reales,
Luis XVI dedicó grandes cantidades a embellecerlo y en 1774 se lo regaló como residencia privada a su esposa, María Antonieta. Ella lo utilizaba para alejarse de la corte y el protocolo. Era tan personal que incluso el rey solicitaba permiso a su esposa para visitarlo. Sin embargo, ya la Revolución Francesa se gestaba en las calles, por lo que en octubre de 1789, María Antonieta y Luis XVI fueron obligados a dejar Versalles para siempre. Ellos fueron ejecutados y la caída de la monarquía en agosto de 1792 provocó que Versalles perteneciera al Estado. Se intentó restablecer la monarquía, pero no prosperó. Versalles era constantemente habitado y deshabitado en los siguientes años. Fue en la Primera Guerra Mundial donde Versalles fue elegido para la firma del Tratado de Paz en 1919, también conocido como Tratado de Versalles. Pero eso no impidió que el palacio sufriera una falta de mantenimiento durante décadas, sobre todo debido a la escasez de dinero. La salvación, sorpresivamente, vino del otro lado del Atlántico, gracias al multimillonario John Rockefeller. Él hizo 2 enormes donaciones al palacio para su restauración, y actualmente es considerado Patrimonio de la Humanidad. Además, es museo y uno de los lugares más visitados del mundo. Continuamos con el castillo de Bran en Rumania. Su origen se remonta al año 1377. Originalmente fue pensado como una fortaleza medieval que se ubicó sobre el paso de montaña entre Transilvania y Valaquia. Como tal, se usó como defensa contra el Imperio Otomano y en general fue poco habitado por la nobleza, aunque popularmente se le asocia con la novela de Drácula de Stoker, que se inspiró en el sanguinario Vlad el Empalador, un gobernador del área del siglo XV, quien pasó a la historia por empalar a sus enemigos y ser especialmente despiadado en el campo de batalla. Esto fue lo que se cree inspiró el personaje de Drácula, aunque en realidad no hay evidencia de que Vlad habitara alguna vez este castillo. De hecho, este castillo nunca le perteneció formalmente y nada lo asocia con él. Más bien, desde finales del siglo XV, este castillo pertenecía a la ciudad de Brasov, que lo utilizó más como fortaleza militar. No fue hasta el año 1920, cuando Transilvania se convirtió en parte del reino de Rumania, que este castillo se convirtió en una residencia real. Pero en ese punto se cuenta que estaba completamente dañado y descuidado. Así que sin intenciones de remodelarlo, el gobierno de la ciudad se lo ofreció a la reina María de Rumania. María quedó encantada con el lugar y ordenó remodelaciones que lo embellecieron. A la muerte de la reina María, el castillo se consideró una propiedad real y lo ocupó una de sus hijas, la princesa Iliana. Ella dirigió un hospital allí durante la Segunda Guerra Mundial, aunque el castillo eventualmente fue confiscado con la caída de la monarquía rumana, pero fue reabierto como museo en 1993 y en los años que siguieron se inició toda una disputa legal por saber a quién pertenecía esta propiedad. Sin embargo, fue hasta el año 2009 que se estableció que el castillo pertenecía a los descendientes de la princesa Ileana, principalmente a Domingo de Habsburgo, quien permite que funcione todavía como un museo, aunque es un lugar privado. Ahora conozcamos la residencia número 4, y ese es el castillo de Edimburgo, en Escocia. Construido sobre los riscos de Castle Rock, su construcción se remonta al siglo XII, cuando el rey David I de Escocia construyó la capilla de Santa Margarita en honor a su madre. Poco a poco se fue creando una fortaleza que entre 1296 y 1341 fue capturada 2 veces por los invasores ingleses, aunque las 2 veces fue recuperado por los escoceses. Continuó siendo escenario de grandes batallas y remodelaciones que le dieron la forma que conocemos actualmente. Entre las modificaciones más importantes destaca la torre construida por el rey David II en el siglo XV, el gran salón que fue erigido por Jacobo IV alrededor del año 1510 y la media luna del regente Morton a finales del siglo XVI. Cabe aclarar que en esa época se usaba más como fortaleza militar, pero con frecuencia lo habitaba la realeza. Entre sus huéspedes más famosos destaca María Estuardo, reina de Escocia, cuyas iniciales todavía se encuentran en partes del castillo. De hecho, fue en un lugar cercano
que María dio a luz a su hijo Jacobo, quien unificaría el reino de Inglaterra y de Escocia en el año 1603. Desde entonces este lugar se usó poco, y de hecho el último monarca que pasó la noche en el castillo de Edimburgo fue el rey Carlos I. Esto en el año 1633. Desde entonces se reservó como base militar y era utilizado como prisión. Jugó un papel muy importante en distintas batallas, incluso durante las rebeliones jacobitas, cuando ellos intentaron asediar este lugar, aunque no tuvieron éxito. Hoy en día guarda objetos históricos relacionados con la monarquía escocesa y puede ser visitado, aunque algunas áreas permanecen cerradas. A continuación tenemos el Palacio de Frederiksburgo, en Dinamarca. Este lugar fue construido como un símbolo del poder del rey Cristian IV, quien gobernó Dinamarca y Noruega. Él lo hizo su residencia principal, aunque la verdadera idea detrás de esta construcción es que sirviera como propaganda, mostrando el poder de Cristian como monarca absoluto. Por ello se adornó de forma lujosa y se llenó de simbolismos, como la fuente de Neptuno. Desde entonces los monarcas siguientes habitaron el castillo junto con la familia real. Destaca Federico VII, quien junto a su esposa Luisa Rasmussen transformó el lugar para que luciera más estilizado y moderno. Instalaron nuevos pisos, materiales y también ordenaron la construcción de varias chimeneas. Esto al final resultó ser no la mejor idea, porque aunque el lugar siguió siendo el favorito de la familia real, en 1859 se suscitó un enorme incendio que orilló a la familia real a residir en otros palacios. Poco después se inició una ardua tarea de remodelación, pero debido a que solo la capilla y la sala de audiencias sobrevivieron a las llamas, se tuvo que realizar una lotería y una colecta a nivel nacional para poder recaudar fondos para reconstruir el palacio. Además se tuvieron que basar en antiguos planos y pinturas. Para 1882 había sido restaurado, pero ya no fue habitado por la familia real de forma permanente. Por el contrario, decidieron convertirlo en Museo Nacional de Historia. Actualmente se considera propiedad del Estado, que lo mantiene funcionando como museo. Además alberga la colección más grande de retratos en Dinamarca, que permite a los visitantes conectarse con la historia real de Dinamarca. Continuamos con el castillo de Neuschwanstein, en Alemania. Este castillo se remonta al año 1832, cuando el rey Maximiliano II de Baviera adquirió una serie de ruinas medievales y ordenó la construcción de nuevas residencias, en las cuales su hijo, el futuro rey Luis II de Baviera, pasó parte de su infancia, y fue él quien le dio vida a este castillo, ya que para 1868 los otros dos castillos que estaban en ese lugar habían sido derribados, y aprovechando el espacio, Luis ordenó la construcción de un nuevo castillo, uno que se volviera una residencia privada y tranquila, lejos del público y los problemas políticos. Pero el trabajo de construcción no fue nada sencillo, de hecho tomó casi 2 décadas, y se cuenta que para adornarlo se requirieron más de 200 artesanos y hasta 400 trabajadores. El presupuesto se ajustó por lo menos en 5 ocasiones, pero debido a la lentitud en la construcción, la corte nunca fue invitada a habitarlo, pues apenas se construyeron habitaciones para el rey Luis, sus familiares más cercanos y algunos sirvientes. Aún así, Luis II lo habitaba con frecuencia, pero nunca lo vería concluido. Y después de que Prusia conquistara Austria y Baviera durante la guerra austro-prusiana, Luis fue efectivamente despojado de sus poderes. Y además él falleció antes de que se concluyera el proyecto. Pero además, debido a los altos costos y los cambios en el gobierno, se tuvo que replantear el proyecto original de construcción y se decidió terminarlo sin añadir todas las habitaciones ni todos los detalles del plan original. Aún así la obra se volvió muy popular y comenzó a ser visitado de inmediato. Afortunadamente, debido a su ubicación, sobrevivió a las guerras mundiales e incluso sirvió como almacén en la Segunda Guerra Mundial. Se abrió al público en 1886 y sigue siendo uno de los destinos más populares de Europa. El lugar número 7 es el castillo de Chambord en Francia. Este castillo tiene su origen durante el reinado de Francisco I de Francia, quien en 1519, encantado con el terreno que era ideal para cazar, ordenó la construcción de una residencia.
pero él no quería un castillo como cualquier otro. En realidad prestó mucha atención a los detalles porque estaba enamorado del trabajo de Leonardo da Vinci. Por eso insistió en que los elementos del castillo, como la escalera de doble hélice, se inspiraran directamente en las obras de Leonardo. Pero, aunque Francisco se mostró satisfecho con el resultado, nunca planeó tomarlo como residencia permanente. De hecho, solo se quedaba allí unas pocas semanas. Lo utilizaba más para recibir embajadores extranjeros y celebrar banquetes. Su construcción tampoco se terminó durante su reinado, y más bien fue hasta el siglo XVIII, casi 3 siglos después de iniciado, que finalmente se concluyó la decoración y se trasladaron muebles y pinturas. Pero todavía no se usaba como residencia permanente, aunque sí tuvo más importancia. Por ejemplo, en ese lugar el rey Luis XV alojó a su suegro, que era rey de Polonia, durante su exilio entre 1725 y 1733. El rey Luis XV continuó usándolo, pero con poca frecuencia, y de hecho se decidió que se utilizarían techos falsos y otros elementos económicos para terminar los acabados. Desgraciadamente, este castillo fue saqueado durante la Revolución Francesa, que estalló en 1789. Se perdieron muchos objetos que lo adornaban originalmente. Después pasó a diferentes nobles, incluso a los príncipes de Borbón-Parma, pero no fue habitado como tal, y desde 1930 el castillo y el parque son propiedad estatal. El lugar cuenta con más de 400 habitaciones, 280 chimeneas, 80 escaleras y un foso decorativo. Actualmente está abierto al público. Y para terminar esta lista tenemos la Fortaleza Roja de Delhi. Corría el año 1638, cuando el emperador mongol Shah Jahan trasladó la capital de su imperio de Agra a una ciudad recién construida en Delhi, a la que llamó Shahanabad. Junto con la construcción de esta nueva ciudad, sentó las bases de su palacio, el Fuerte Rojo, también llamado Lal Kala. Sus imponentes murallas encierran un complejo de palacios, salas de entretenimiento, balcones salientes, baños, canales interiores y jardines geométricos. Su decoración incluye elementos islámicos, mongoles e hindús. Tardó casi una década en completarse y es el lugar en el que el último emperador mongol, Bahadur Shah, fue coronado en 1837. También fue la sede del Imperio Mongol durante casi 200 años, hasta que cayó en manos británicas en 1857. Pero a pesar de su apariencia imponente, en realidad no desempeñó ningún papel destacado en las batallas que se llevaron a cabo durante la conquista británica. Pero sí fue saqueado y gran parte del interior fue casi demolido. En 1899 ordenó la reparación en este fuerte. Hizo una reconstrucción de los muros y restauración de los jardines. Sin embargo, esta imponente construcción desempeñaría un papel muy importante en la independencia de la India, ya que fue el lugar donde Nehru, el primer ministro, pronunciaría el discurso, cita, con el destino, que invitó a sus paisanos a rebelarse contra el Imperio Británico. Desde entonces, el Fuerte Rojo es el monumento más grande de Delhi y es uno de los destinos turísticos más populares. Pero lo más importante es que el día de la independencia de la India, el actual primer ministro pronuncia un discurso desde las murallas del Fuerte Rojo. He ahí su importancia nacional. Este fuerte también puede ser visitado por el público. Y pues ese es el final de la lista, chicos. Obviamente me faltaron muchísimos porque hay muchísimos castillos y palacios. Por ejemplo, está el que fue habitado, ¿no?, por la familia real portuguesa en Brasil, algunos castillos portugueses, españoles. Hay muchos que tuve que dejar fuera de la lista. Espero poder hacer una segunda parte, déjenme sus sugerencias. Y desde luego que voy a hacer otro video hablándoles de los castillos y palacios que hoy habitan las familias reales que todavía existen. Así que esperen ese video y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.